Vamos a conversar ahora con el señor Lorenzo Giordanelli. Él es director de TrackLink y es un especialista en seguridad vial. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Tenemos una crisis con respecto al tránsito en Lima y es uno de nuestros temas más serios, que es una conjunción de factores, ¿no es cierto? Tenemos un déficit de infraestructura vial, tenemos toda una crisis con respecto a la calidad del servicio de transporte de pasajeros, ¿no? Y tenemos además una mala educación por parte de los usuarios del transporte, porque no es solamente de los conductores, de los propios peatones. O sea, vivimos en una ciudad en que la gente no respeta las reglas. No respeta las reglas. Los accidentes de tránsito no existen, no hay accidente de tránsito. El accidente es algo que ocurre por una fuerza mayor externa, algo que no puedo prever. Sin embargo, lo que pasa en el Perú, en Lima y en el Perú, es que la gente toma decisiones. O sea, en todos los accidentes hay factores humanos, hay responsabilidades humanas. La infraestructura no mata. Las lluvias no generan accidentes, lo que genera accidentes son los seres humanos que toman la decisión de desacatar las reglas, como acaba de decir, ¿no? De manejar de forma imprudente, de ir en exceso de velocidad, de poner en los carros. Todos los accidentes que hemos visto, graves, que hemos visto en los últimos días, hay un tema del cual nadie habla. Se habla de velocidad, se habla de toma, ¿no? de alcohol y todo, y nadie habla que en los vehículos, por el caso del Corazón Serrano, del vehículo que se ha chocado, habían 8 personas. Los vehículos pueden estar máximo 5 personas en los vehículos particulares, ¿no? Si están más personas, los frenos no responden, el timón no responde, las suspensiones no responden y sobre todo no hay cinturones de seguridad para todos. En ese accidente, precisamente, los 3 menores que han volado del carro con el accidente y que han fallecido en el acto, han fallecido por no tener la cinturón de seguridad. Ellos estaban en la parte derecha, la parte que ha sido chocada, la parte izquierda, hubiesen tenido una muy buena probabilidad de sobrevivir si es que hubiesen llevado cinturón de seguridad. Pero era imposible porque eran en 8 en un vehículo. Y justo en esa época de verano, lo que estamos viendo, ¿no? Muchos accidentes se están generando en la carretera y en las zonas cercanas a la playa, sobre todo en la mañana cuando van a la playa y en la noche cuando salen, cuando se retiran. Y vemos vehículos de donde salen 8, 9, 10 personas, vehículos medianos, ingenierizados, pensados, preparados para 5, y pues salen 10 personas. Claro que si hay un percance, un imprevisto, alguien que te cruza, no hay manera de reaccionar y se da el inevitable, ¿no? Pero ¿esto qué significa? Que esto, usted dice, Lorenzo, que es verdad, ¿no es cierto? Es decir, no es el déficit de infraestructura ni las pistas mojadas los que generan los accidentes, sino los comportamientos y las actitudes y los hábitos de la gente que tendrían que cambiar para evitar esta situación. Que tendrían que cambiar. Hay países donde la infraestructura vial es peor, hay países donde el clima es terrible. Si pensamos a los países en el mundo donde hay menos accidentes, son los países del norte de Europa. Y sin embargo son países donde la infraestructura vial no es absolutamente maravillosa. Si piensa Noruega, uno de los países donde hay menos accidentes, yo me la recorría todo con mi moto, hay una única autopista donde el límite es 80 porque no es una autopista realmente, está llena de curvas, o sea, es horrible, es peligrosísima, ¿no? Pero la gente maneja con mucho respeto y con mucha atención y no hay accidentes. En esos países hay nieve 9 meses al año, hielo, imagínate manejar con hielo, ¿no? Y sin embargo no hay accidente porque la gente se adapta a las situaciones, pues, y toma decisiones de manejar correctamente. Esto no pasa acá en el Perú, no pasa ni con la gente que conduce ni con los peatones, como decías al comienzo, que sabemos que cruzan debajo de los puentes, sabemos que cruzan donde no deben cruzar, sabemos que cruzan con celular a la mano, que cruzan chateando, que cruzan escuchando música. Entonces es un tema realmente de conductas humanas, de hábitos humanos. No debemos culpar a la infraestructura o a la policía que nos fiscaliza o a la Sutran que nos chequea, porque los primeros responsables somos nosotros. Pero el otro día que hablábamos con el jefe de la policía de tránsito, él decía que lamentablemente los policías tienen que ocuparse de reemplazar a los semáforos, es decir, porque no tenemos un sistema automatizado y sincronizado de semaforización, y por lo tanto
por todos lados, todo el día se está... Y además tienes gente que no respeta las reglas, es decir, gente que se pasa el semáforo en rojo, que voltea a la izquierda donde no debe. Entonces, él decía que hay demasiados policías de tránsito ocupados en reemplazar esa función que no es la que les toca, en vez de estar fiscalizando, digamos, y cumpliendo un deber distinto o una función distinta a la que están realizando en este momento, que debería ser esta, ¿no? El de vigilar que se cumplan las reglas. Efectivamente, lo vemos en todos lados del país. El otro día que estuvimos observando el domingo en la Costa Verde y estaban llenas de policía, que pero no podían hacer mucho porque el caos era tanto y el desacato de las reglas. El policía tocaba el pito, no hacer esto, igual los carros lo hacían y no hay sanción, ¿no? Entonces, hay un tema de educación que viene desde los colegios, ¿no? Yo digo una cosa, quiero dar un dato. En los primeros 6 meses de este año, del año pasado, del 2015, han fallecido 1.482 personas por accidente de tránsito, 1.482. Y por hechos de violencia han fallecido 1.072. Es decir, 40 personas más en el Perú han fallecido por accidente de tránsito que por la inseguridad ciudadana. En tema de heridos, más de 28.000 heridos en los primeros 6 meses por accidente de tránsito contra 12.000 por inseguridad ciudadana. Es decir, es más peligroso cruzar la calle pues al mediodía en San Isidro que salir a las 3 de la mañana en un barrio peligroso todo, ¿no? Eso es lo que realmente nos debe preocupar. Sin embargo, nosotros aceptamos que haya un accidente de tránsito, aceptamos que la gente muera, aceptamos que manejemos tan mal, no solo en exceso de velocidad, sino con una agresividad que tenemos que es inexplicable. Yo te digo, yo soy italiano, y una cosa que admiro muchísimo de ese país, que yo he vivido en 14 países en 4 continentes, y lo que veo en los peruanos es esa actitud gentil, esa actitud generosa, o sea, son diferentes de otro pueblo. Sin embargo, cuando nos subimos al carro, cambiamos, nos transformamos, nos cambiamos de actitud y nos volvemos unos gente que tomamos mala decisión, ¿no? Que somos peligrosos. Unos energúmenos, por decirlo. Nos transformamos. Pero eso es sorprendente, porque además es notable el hecho de que un peruano subido en un carro en Lima se comporta diferente que ese mismo peruano subido en un carro en Chile, en Estados Unidos, en Europa, es otra persona. Es un hombre respetuoso, una mujer respetuosa de la ley, de las normas, nunca se pasa un semáforo, no se le ocurre voltear a la izquierda, no se le ocurre hacer lo que hace acá. Es que cuando se dice no, porque la gente no está educada, no es cierto. O sea, hay reglas de buen... O sea, si tú caminas, ¿no? Si tú caminas, no conduces, caminas en la calle y te cruza una señora, tú lo que haces es lo tienes natural, la dejas pasar. No es un tema que te lo han enseñado el colegio, entonces tú lo aprendes, ¿no? Es un tema de los peruanos, la dejas pasar. Sin embargo, si tú estás en un carro y la señora está en un carro, tú le metes el carro. Le metes el carro, de ninguna manera. Es una transformación de la cual hay que hablar y estudiar. Ahora, Lorenzo, que nosotros el año pasado, en los últimos meses, tratamos de empezar una campaña con respecto a esta situación, es decir, a comenzar por algo tan elemental como respetar las reglas. Es decir, algo tan básico como eso, no superar los límites de velocidad, no invadir los cruceros peatonales, no voltear a la izquierda cuando está prohibido, no pasarse el semáforo, porque cuando el semáforo, por ejemplo, está en ámbar, no quiere decir que uno tiene que acelerar para pasar, tiene que decir que uno tiene que bajar la velocidad para parar. Exacto. O sea, el mensaje que nosotros recibimos es el contrario, ¿no? La interpretación que hacemos es la contraria. El semáforo en ámbar, entonces pisas el acelerador para... ¿no? Yo en eso creo que los medios de comunicación son importantísimos, porque nosotros tenemos dos temas. Uno, la educación, el colegio, ¿no? Porque lo aprendemos desde niños. Y el otro, los medios de información. Sobre el tema de los colegios, nosotros deberíamos tener en los colegios programas de educación vial, como que es la amenaza principal. El 50% de las víctimas de accidentes de tránsito, las víctimas mortales y los heridos graves, son menores de 29 años. Piensen en lo que hace, el daño que hace al futuro del país, ¿no? Entonces deberíamos hablar mucho de ese tema en los colegios y también en los medios de información, ¿no? Porque es una carnicería lo que se da todos los días en las vías peruanas, ¿no? No, las cifras son impresionantes, ¿no? O sea, que estemos teniendo más heridos y más muertos por accidentes de tránsito, pero que por lo que los peruanos consideramos nuestro principal problema, que es la inseguridad ciudadana. Exacto, y el Perú en esto está yendo... El Perú es un país que en los últimos 15 años ha hecho historia a nivel mundial, porque se habla de Perú en todo el mundo. Nosotros vemos en Plaza San Marcos
barco en Venecia, en New York, en las plazas principales, por todos lados, por un Perú que hace un trabajo muy bueno, que habla del Perú, la fiesta de la Candelaria. Recuerdo un cartelón gigantesco en Venecia. En Venecia, yo lo he visto. Un cartelón gigantesco. Yo lo vi. Vengan a Puno, la fiesta de la Candelaria. Impresionante, una cosa increíble, ¿no? Hasta hace pocos años el Perú no sabían dónde estaba. Ahora, pues el Perú está en la boca de todos. El tema gastronómico, el crecimiento económico. Es decir, es un país que ha hecho historia, que ahora todos conocen en los últimos 15 años, ¿no? Pero en la parte de accidente de tránsito estamos yendo en contra de la historia. Es decir, el Perú está en camino a ser un país del primer mundo. Se está una consolidación institucional. Soy abogado, veo esos temas, una consolidación institucional. Hay mucha mejora, mucha área de oportunidades, pero hay muchas mejoras. Pero en la parte del tránsito estamos yendo en la dirección de países de Centroamérica, que son los países más peligrosos del mundo en términos de tránsito, y no deberíamos hacer esto, ¿no? Muchas gracias a Lorenzo Giordanelli, director de Tracklink, por estar con nosotros. Él es un especialista en seguridad vial, muy gentil. Muchas gracias. Por estar con nosotros y muy importante la reflexión que está haciendo. Y yo insisto en lo que hemos dicho acá con nuestro amigo Meoño en los últimos meses. Tenemos que comprometernos todos, es decir, tiene que haber un cambio de actitud del peatón, del conductor, del transportista, de los medios de comunicación, de las propias autoridades, porque además hay muchas cosas que las autoridades podrían hacer y no están haciendo. Por ejemplo, este tema de la sincronización de semáforos, que es tan elemental y que, ¿no? En el tema de la sincronización de semáforos hay diferentes puntos de vista, porque ¿qué pasa? La ola verde, ¿no? El tema de la ola verde, lo que hace, invita a ir más rápido. Aunque no es este el objetivo, invita a ir más rápido. Entonces, en países donde todavía no hay una cultura vial, como es el Perú, de seguridad, algunos piensan, muchos estudiosos piensan, ¿sabe qué? Mejor no. Mejor que los semáforos no estén sincronizados, mejor cortar el tráfico. Va a haber más caos, pero por lo menos tenemos la velocidad baja. De hecho, en Lima, un estudio de una empresa japonesa dice velocidad media 7 kilómetros por hora. Si fuese 9 o 10 kilómetros por hora, habrían más muertos. Eso es garantizado. Entonces, muchas gracias una vez más a Lorenzo Giordanelli por estar con nosotros.